Tumbacoco país. Se oye, se siente, la MUNI está presente. Se oye, se siente, la MUNI está presente. Bueno, a mí me parece un ejercicio muy interesante y necesario de comparar ambas coyunturas. Por otra parte, digamos, me parece también excelente y necesario que, digamos, el aporte que hace Roberto Herrera de tirarlo un poco más para atrás hasta el 95. Yo creo que si el parteaguas que tenemos es la crisis, digamos, terminal de los partidos de izquierda en los años 80, posiblemente el 89 sería como el momento, ¿verdad?, decisivo de esa ruptura, digamos, de nuevas formas de protesta, y creo que habría que retomar una cosa de análisis, pero también de memoria histórica, las manifestaciones de 1991 de la universidad, que fueron fundamentales y fue una lucha que se ganó. Creo que eso es muy importante también señalarlo, para, bueno, pues contrastar un poco con la posterior derrota del 95 y qué sé yo, dentro de digamos, esta perspectiva creo que es importante también incluirla. Ahora, respecto de lo que sería propiamente esa relación entre combo del ICE y llamémoslo combo fiscal, ¿verdad?, un poco rápidamente, bueno, hay varias cosas que llaman la atención, ¿verdad? Una de esas, pues bueno, es el aparente aislamiento que tiene que ver con todo este clima de neoliberalización del sentido común, ¿verdad?, de lo que nos hablaban anteriormente Roberto y Laura, y que de algún modo hace que aparezcan como agentes pues más bien excepcionales los sindicatos del sector público, y acá sobre todo el magisterio, ¿no? O sea, durante la época del combo del ICE hubo vamos a ver, me parece una mucho mayor articulación de sectores populares con el ICE, que en esta ocasión pues no se ha visto tanto, ¿verdad? Y ojo, a pesar de esto, el nivel de legitimidad que tiene la huelga, por lo menos la legitimidad que no se le halla al plan fiscal, es sumamente alta. O sea, y ya no solo de la encuesta que había publicado el CIEP hace alrededor de un mes, sino en la más reciente. O sea, si bien es cierto, ya no es tanto el nivel de oposición, porque ha calado el discurso de que estamos ante una situación de urgencia, sin embargo, la gente sigue encontrando en una mayoría que este plan fiscal no es justo, y en el mejor de los casos que hay que pasarlo porque no queda de otra, digamos, ya la gente que es más fatalista, ¿verdad? Eso creo que es interesante, que a pesar de que ese sentido común neoliberal se ha ido afianzando, sin embargo no es saturante. O sea, hay algo por ahí que sigue hablando, para decirlo rápidamente, a favor de la justicia social. Eso creo que es una cosa interesante, ¿verdad? Y por otra parte, pues bueno, este aislamiento también y esta falta de calado por parte de esta lucha hubiera podido ser mucho más masiva bajo otras circunstancias, y no es solamente una cuestión de la dirección de los sindicatos, pero bueno, hubiera podido haberse manejado de otro modo y ser mucho más, pues de calar más en la población, ¿verdad?, sumar más gente. Igual me parece que tiene una referencia muy importante también en la crisis de la socialdemocracia como utopía. O sea, todavía durante la coyuntura del combo del ICE, la socialdemocracia, incluso, insisto, en la época del referéndum contra el TLC, todavía ahí los 70s eran invocados continuamente. En esta coyuntura nueva, actual, eso yo prácticamente no lo he visto. O sea, se apela a ciertos principios poco generales de solidaridad, etcétera,
pero ese horizonte utópico que eran los años 70 en Costa Rica, no lo he sentido tanto en este movimiento, ¿verdad? Y creo que tiene que ver exactamente con eso, con esa neoliberalización del sentido común, digamos, con esa pérdida de terreno por parte de la utopía socialdemócrata. Ahora bien, hay otro tema que me parece muy interesante en ambas coyunturas, ¿verdad? que es precisamente el lugar de las periferias. Me parece que el documental con muy buen tino le da la importancia que tienen las periferias en ese contexto del combo del ICE. En el caso actual, también para hacer un poco el contraste, me parece, bueno, que si bien es cierto, hay también una base popular importante de resistencia en la periferia, se da algo que yo sinceramente no recuerdo que se haya dado durante el combo ICE, ni tampoco en el referéndum, toda la coyuntura del referéndum, que son esos estallidos de violencia, podríamos decir, inexplicables, o que requieren de una explicación un poco más sofisticada que las que estábamos acostumbrados. O sea, son estallidos de violencia que no se dan propiamente desde la organización de la resistencia por parte de los sindicatos, sino que pareciera, o es la impresión que me da a mí, desde un diagnóstico un poco salvaje a la distancia, que tiene mucho más que ver con los estallidos de violencia en los barrios periféricos de París, o las protestas que se dieron también de sectores empobrecidos en Londres durante la coyuntura de las Olimpiadas del 2012. O sea, violencia que pareciera no tener ningún programa, ¿no? Eso creo que es un fenómeno nuevo, o que por lo menos en esta coyuntura ha aparecido, digamos, como si no como una gran preeminencia, por lo menos que aparecen ahí y creo que merecen una atención, ¿verdad? Entonces, bueno, este fenómeno me parece importante, y el tema del lugar de las periferias es fundamental también en otro sentido, que vamos a ver, que me aparece también como problemático, y que me parece también que es una diferencia grande que se da respecto del combo del ICE, pero incluso podríamos pensarlo respecto del referéndum, y es precisamente un cuestionamiento acerca de qué es izquierda. Creo que es una categoría que habría que repensarla. Bueno, primero que todo habría que pensar si nos interesa retomar esa categoría después de todas las transformaciones que ha tenido, ¿no? Y voy a hablar acá solamente de la problematización y no necesariamente dar una opinión acerca de si es importante o no retomarla. Pero pongamos por caso, yo recuerdo que y aquí entra la parte, qué sé yo, anecdótica, biográfica, pues bueno, que yo estuve también en esa coyuntura. En aquel tiempo estaba en Punta Arenas trabajando. En algunas ocasiones incluso no pude llegar a mi lugar de trabajo por los bloqueos, pero en otras pues también contribuí estorbando ahí un poco en la carretera interamericana, incluso, digamos, saliendo del campus de la sede de Punta Arenas, de la UCR, a pesar de la vigilancia policial, pues, que pretendía no dejarnos salir. Y allí, pues una vez ya instalados, nosotros pues con nuestras botellitas de agua, qué sé yo, con las cosas para pasar ahí el rato, pues la gente del sindicato del ICE, algunas personas del sindicato del ICE ahí en Punta Arenas, pues ya que no teníamos mayor cosa que hacer, se dedicaban a contar chistes. Y bueno, eran chistes, ustedes podrán imaginarse de qué tipo. Hace 18 años eran chistes
machistas, homofóbicos. O sea, era realmente algo que, bueno, que a muchos nos costaría hoy, digamos, dejar como que pase así tal cual en una manifestación política, digamos, progresista, de izquierda. O sea, pero eso no era una cuestión que se considerara algo terrible. O sea, en el peor de los casos era una cuestión que uno podía ver mal, pero desde una posición minoritaria, y seguramente hubiera generado mucho más anticuerpo uno denunciarla que, digamos, que pasarlo por alto, ¿no? Hoy en día, para poner entonces el contrapeso o el contraste, pues bueno, nos encontramos que el diputado gay está a favor de este plan antifiscal, y lo llamo diputado gay no con ningún contenido homofóbico, sino porque esa es, digamos, la persona política que él publicitó, digamos, para llegar a la Asamblea Legislativa, y me parece absolutamente bien, digamos, que se reivindique su identidad y que se haga respetar, etcétera. Pero tanto él como la diputada laica y feminista, pues estoy hablando de Enrique Sánchez y de Paula Vega, o sea, es gente que ha estado a favor de esta reforma fiscal antipopular, ¿no? Pues bueno, por otra parte, tenemos supuestamente del lado de los que estamos en contra, tenemos a gente como Juan Diego Castro, como Fabricio Alvarado, o como el famoso Valdí. O sea, gente que raya en el fascismo, y que bueno, uno sabe que está ahí por oportunismo y por llevarle la contraria al gobierno, ¿no? O sea, son compañeros de ruta sumamente indeseables, ¿no? O sea, realmente, no, y de hecho, pues bueno, ha habido una confusión política en todo esto terrible pues bueno, de empezar a tirarle a todo el mundo parejo, de tal modo que incluso en las universidades públicas hemos salido heridos por fuego amigo, ¿verdad? Supuestamente. Y hay una confusión política ahí muy, muy marcada, que tiene que ver precisamente con este problema de qué es la izquierda, ¿verdad? Y específicamente para el caso de quienes adversamos este plan, pues de quiénes somos, ¿no? O sea, de repente resulta que ese nosotros incluye gente que hace 4 meses, pues veíamos, 4 o 6 meses los veíamos con bastante, no sé, recelo, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene que ver también con todo este tema pues de esa periferización, y digamos de ese desarrollo desigual que tiene consecuencias en un plano cultural, ¿verdad? O sea, el desarrollo desigual no es solamente una cuestión económica, esa por supuesto es su fundamentación última, pero eso tiene consecuencias que hemos ido viendo cómo se han desarrollado a lo largo de estas últimas décadas. O sea, así como hemos visto tangiblemente cómo caen puentes, cómo se deshacen carreteras, o sea, incluso la Interamericana, recuerden ustedes aquellos memes y aquella cosa simpática por decirlo de un modo, cuando se hizo un huecazo, un cráter en medio de la carretera frente a los arcos ahí. O sea, así como esa infraestructura se encuentra en una crisis y se está cayendo poco a poco, cosas que no se ven, como los índices educativos, como cosas tan intangibles como la formación, la educación formal de la gente, pues eso también estamos arrastrando una crisis de mucho tiempo, y que ha golpeado sobre todo a esos sectores, ¿verdad? Entonces, ese es otro aspecto que creo fundamental. Finalmente, bueno, ya se han referido también al problema de las técnicas, digamos. El tema de los bloqueos. Fundamentalmente, nos topamos con un panorama en el que pues son tácticas deslegitimadas, pero sobre todo el problema no es que sean deslegitimadas, el problema es que que no hemos tenido imaginación para pensar otras formas de resistencia, y segundo, que si queremos
además reivindicar este tipo de acciones que me parecería pues completamente válido, ¿verdad? Yo no lo defiendo en este momento con esta correlación de fuerzas, etcétera, y el nivel de legitimidad que no tiene este tipo de táctica, pero creo que es defendible. Pero para ser defendible habría que establecer un trabajo de medios y un trabajo de propaganda que no hemos hecho y que creo que es la principal tarea que tenemos en este momento, ¿verdad? Empezar a tratar de hacer hegemonía por algún lado. Ya aprendimos que la lucha del combo doblegó muchas cosas. Ya aprendimos que es posible unir al pueblo de Costa Rica cuando se trata de defender nuestros intereses. Ya aprendimos que unidos somos capaces de hacer muchas cosas. Creo que la lucha del combo nos enseñó eso. Y sería importante que hubiera otro combo seguramente, que hubiera otra lucha del combo, o hubiera otra lucha parecida a la del combo. Hay muchos problemas en este país que no se han resuelto. Y seguramente muchas luchas igual al combo tendrán que haber, y seguramente otra vez el pueblo tendrá que unirse para defender lo que es suyo, y ojalá que en los próximos tiempos, que no son muy claros para Costa Rica y para el mundo entero, podamos ver cosas iguales, podamos ver luchas iguales que puedan resolver los problemas de todos los costarricenses y muy especialmente la pobretería de este país.